Shalom Aleichem. Es Yohanan para Punto Breslev. ¿Qué es el Talmud y qué no es el Talmud? Mucha gente, especialmente antisemita, piensa que el Talmud es un libro que es contrario a Jesús, que se dedica a hablar mal de Jesús. No, casi nada inclusive. Bien, el porcentaje sería ridículamente pequeño cuando se habla sobre Jesús, para que sepan. El Talmud es, para mí, el estudio bíblico más antiguo del mundo. Hay gente que le llama la ley oral. No me gusta ese título necesariamente. Hay otro libro que usamos que se llama el Shulchan Aruch. Ese tal vez sería la ley oral mejor. Pero el Talmud es un libro de discusiones que eventualmente te llevan a una ley práctica que está escrita, como dije, en el Shulchan Aruch. Pero el Talmud es un libro, varios libros, mejor dicho. Son 63 tratados, 63 volúmenes, divididos en 6 diferentes órdenes. Y lidian con todos los aspectos de la vida bíblica. Todos los aspectos de la vida bíblica. Muchas veces hacen preguntas súper difíciles. Y hay veces las preguntas se toman varias páginas para llegar a una conclusión. Por eso a mí no me gusta necesariamente llamar el Talmud la ley oral, porque pareciera que cada página, cada línea es una ley que se hace hoy, que se aplica hoy. No necesariamente. Son preguntas que se hacen de los rabinos con diferentes rabinos, muchísimos rabinos, que lidian con vida cotidiana, sexual, comida, kashrut, de todo. Astrología, tenemos un tratado de, por ejemplo, de qué es idolatría, que por ejemplo, el cristianismo nos ordenó a editar y cortar partes del Talmud, también para salvar nuestra vida, porque el cristianismo, si no le gustaba algo, te mataban. Así que tuvimos que editar porciones que estaban intactas en los países árabes. No nos hacían ese problema, pero en los países de Europa teníamos que cortar porciones. Hoy en día, debido a la bendición que la Inquisición se le cayeron los dientes, antes ladraba y mordía. Hoy solo ladra, ya no muerde. Así que hoy estamos regresando a las porciones censuradas a el Talmud globalmente. Es fantástico. Yo tengo años de estar estudiando Talmud en un sistema que se llama Daf Yomi, que es una página de Talmud a diario. Por ejemplo, ahora estamos haciendo el tratado de Hagigah, el tratado de festivales. Fantástico estudio. Se toma como 7 años para estudiar Talmud, pero los requerimientos son bastante importantes. Uno tiene que saber la Biblia hebrea bien. Tiene que saber la Torah bien. Tiene que entender halajá, ley y su aplicación para cada individuo. Tiene que entender la diferencia entre historia, agadot, midrashim, que son parábolas. Tiene que saber bastante. Una persona de la calle no podría comenzar a estudiar Talmud. Sería injusto y yo creo que inapropiado. Así que quiero hablar un poquito de qué es el Talmud. Tal vez hablar un poquito qué es lo que dice el Talmud sobre Jesús. Pero en verdad no es tan importante. El tópico no es. Tal vez cubre una página de los casi 5,000 páginas del Talmud. Tal vez sería una página. Tal vez. Así que es bien poquito. Pero bueno, vamos a hablar un poquito qué es el Talmud. Que como digo, se le llama, o yo le llamo mejor dicho, el estudio bíblico más antiguo del mundo. Vamos para allá. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo. Díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto.
de domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Ok, estamos estudiando qué es el Talmud, que como dije, mucha gente le llama la ley oral. A mí no me gusta esa idea, para eso tenemos el Shulchan Aruch, la ley para hacer, le llamaría así. El Talmud son ideas, discusiones para entender la vida cotidiana, cómo se prepara algo kosher, cómo es el casamiento apropiado, cómo X, Y, todo tiene que ver, todo es cubierto. Muchas veces el Talmud hace preguntas bien difíciles, digamos en el ámbito sexual, pero muchas veces no es que la persona que está preguntando la pregunta, la persona tal vez no tiene aplicación propia, pero la hace la pregunta para llegar a una conclusión. El que no pregunta no aprende. Así que hay gente que me escribe y me manda tal vez una cita del Talmud sin saber el trasfondo histórico, qué es lo que está pasando, a quién lo dijo, por qué lo dijeron, sino que agarran la porción fuera de contexto y piensan que, como he dicho, que como el Talmud le llama la ley oral, esto es parte de la ley oral, una situación sexual fea, por ejemplo. Pero era una pregunta para llegar a una conclusión, no era ley práctica. Esa es la diferencia muy importante que la gente tiene que entender. También vivimos en una era diferente. Por ejemplo, en la era del Talmud, y hasta hace poco la gente se casaba en edad temprana. Yo tuve una amiga que se llamaba Señora del Mar, que su memoria sea para bendición. Ella me contaba que se casó a los 13 años. Era una anciana de Marruecos, judía, que nació 100 años atrás y se casó a los 13 años. Eso es lo que ella me dijo. Así que la gente se casaba temprano. Hoy en día la gente no hace eso, lo encontraría raro y muchas veces inapropiado, pero antes era normal. Así que, por decirlo así, los tiempos cambian. El Talmud te ayuda a entender aplicación, te ayuda a entender cómo llegar a una conclusión. Por ejemplo, aquí estos son tefilín, estos son los filacterios que le llaman. En la Biblia hebrea te dice Ushatan leota yadeja, te lo voy a poner en tu mano, vejayule totafo beneneja, te lo voy a poner entre tus ojos. Ahora, el Talmud te ayuda a entender, usando otras palabras de la Biblia hebrea, que vejayule totafo beneneja va a estar entre tus ojos, significa aquí, en lo que le llaman, creo, la mollera, donde comienza el cabello. Y es usando estudio de palabras hebreos para llegar a entender un punto. No es a lo loco, es mirando el texto de la Biblia hebrea para llegar a esa conclusión. Cómo se entiende en Deuteronomio, cómo se entiende en los profetas, cómo entendían esta definición. Y de ahí llega a la conclusión. Lo mismo es con el tefilín de la mano, que se pone aquí en el brazo, se remueve toda división y se pone en la piel. Es el tefilín. El tefilín está hecho con cuero de color negro, esta parte. No puede ser otro color. Eso se deduce del texto hebreo, y esa ha sido la tradición desde el comienzo. Así que he encontrado tefilín de los tiempos de Masada, son iguales, prácticamente lo mismo. Dentro del tefilín se encuentran unos rollos de la Biblia, de la Torá, porciones de la Torá, y tienen un orden específico. La forma que es, esto es de cuero, tiene su forma específica.
y se pone, como dije, entre los ojos. Ese es un mandamiento de la Torá. Yo he escuchado de gente ignorante, idólatra, que piensa que estamos adorando la Kaaba en Arabia Saudita. Nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Esto es más antiguo que la Kaaba. La Kaaba es un meteoro que cayó años atrás, pero nosotros no estamos pensando del dios Luna, por ejemplo. No estamos en eso. Eso es idolatría total. Ahora, hablando de idolatría, el Talmud habla un poquito de Jesús, pero no se dedica mucho. Habla de quién es su rabino, cómo Jesús terminó, cómo terminó mal con su rabino por desenfrenos sexuales de Jesús. Por ejemplo, inclusive el Nuevo Testamento te lo dice, que Jesús, aparte que andaba con prostitutas, que bien, tal vez diga que eran arrepentidas, muy bien, pero hay un caso donde una mujer viene, él está comiendo una cena con gente respetable, y viene esta mujer y comienza a manosear los pies de Jesús, a sobar los pies, echarle... Eso sería inapropiado. Él quiere hacerlo en privado, sería igual inapropiado, pero menos inapropiado comparado a hacerlo en público. Eso es una señal de su desenfreno sexual, pienso yo. Y así se le llama a Jesús en el Talmud, por ejemplo, que tenía desenfrenos sexuales. Y bien, y él aprendió brujería también, se lo dice, en Egipto. Él fue a Egipto. También la historia secular corrobora eso. Habla un poquito de su papá, el señor Ben Pandera, pero en verdad la historia secular es más extensa. Don Pandera. Así que se le llama a Yeshu Ben Pandera en la historia. Yeshua Ben Pandera. Y para que sepan, en la historia hay gente que cenaba en el nombre de Yeshua Ben Pandera. Interesante lo que encontré en la historia. Eso no está en el Talmud, pero también está en la historia secular, como dije. Pero el Talmud habla ciertas cosas sobre cómo Jesús era un mamzer, un bastardo bíblico. Deuteronomio 23, por ejemplo, que habla la definición que es un bastardo, que no es una mala palabra, y no estoy diciendo malas palabras, estoy definiendo una persona que nace de una unión inapropiada. María estaba casada con José y ella salió preñada de otro. Esa es la definición de un bastardo bíblico. Y el Talmud dice que así pasó. El Nuevo Testamento te lo dice, Mateo 1, 16 a 19 te lo dice, y los rabinos lo sabían. Y por ejemplo tenemos Juan 8:41, que se lo dicen a Jesús, que le dicen en su cara que él es hijo de adulterio, de prostitución, lo acusan, hijo de prostitución. Así que si se van a molestar con el Talmud, que habla bien poquito de eso, el Nuevo Testamento habla más de Jesús siendo un bastardo bíblico, para que sepan. También la historia secular. Pero bien, el Talmud no se dedica a hablar de Jesús en verdad. Es bien poquito. Habla de prácticas paganas que casualmente el cristianismo tiene muchísimas incorporadas. Y el Talmud era bloqueado en Europa, era editado para quitarse secciones, pero hoy en día, como dije ya, que la Inquisición se le cayó los dientes, lo estamos regresando. En los países árabes no nos peleaban por eso. En los países donde el cristianismo estaba gobernando, sí nos hacían la villa de pellizquito. Y por eso, por ejemplo, en Francia, ahorita se me escapa el año, quemaron, creo que fueron 17 vagones de Talmud. Así que, por decirlo así, para el cristiano el Talmud era uno de los enemigos número uno. Odiaba un estudio bíblico, básicamente, que habla bien poquito de Jesús, pero lo odiaban. Así que bueno, esa era una cosa que ellos tenían. Obviamente no pudieron con nosotros, ya perdieron control del judío. El cristianismo puede ladrar, pero ya no puede morder. Así que estamos esforzándonos de entender las cosas que no podíamos estudiar bajo la pena de muerte, y estamos recobrando territorio. Baruch Hashem. Por ejemplo, estamos llamando a todas las naciones a abortar idolatría y caminar con el pueblo de Israel como Bene Noach, y estamos tratando de definir cómo es el Bene Noach y cómo tiene que comportarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros, Israel, queremos ayudarle, por ejemplo.
Ahora, si la persona quiere estudiar Talmud, tiene que tener, como dije, los requerimientos de estudiar la Biblia hebrea bien, estudiar las diferencias de trabajo literario, que son historia, parábolas, etcétera, etcétera. Y tienen que tener un rabino que lo supervise. Y ese es un trabajo que todavía estamos trabajando, porque desconozco rabinos que quieran enseñar a las naciones un poquito de Talmud. Eventualmente, punto por eso, pienso yo que vamos a llegar a enseñar por lo menos Mishnayot, que es la primera parte del Talmud. Creo que sería ventajoso, pero años adelante todavía. Tenemos que aprender el Tanaj muy bien, todos. Así que bueno, espero que les haya gustado. Va a haber otros 2 videos que van a venir del Talmud. No se olviden hacer compartir el video, hacerle me gusta. Shalom Aleichem, Kol Tuv.